Mis amigos, si creen que el calcio es la clave para unos huesos fuertes, puede que les falte la pieza más importante del rompecabezas, porque no se trata solo de cuánto consumes, sino de qué también tu cuerpo lo aprovecha. Y ahí es donde muchos están fallando sin saberlo. Tu cuerpo no funciona en piezas aisladas, funciona como un sistema inteligente que necesita equilibrio, no exceso. Y la naturaleza ya resolvió eso hace millones de años, combinando en ciertas plantas todo lo necesario para fortalecer desde adentro. Hoy quiero mostrarte algo distinto. No más suplementos al azar, sino plantas que ayudan a tu cuerpo a reconstruirse de verdad. Vas a descubrir 12 opciones simples, poderosas y accesibles. Vamos con la primera. Casi nadie la conoce y puede cambiar tu forma de cuidar tus huesos desde el primer momento. Toma nota. Número 1. Trébol rojo. Hay plantas que pasan desapercibidas en el huerto, creciendo en silencio, sin llamar la atención. Y sin embargo, esconden una riqueza que puede cambiar por completo la forma en que nutrimos nuestro cuerpo. El trébol rojo es una de ellas, una planta humilde que cuando se entiende se convierte en una aliada profunda para el fortalecimiento óseo. Su valor no está solo en un mineral aislado, sino en su capacidad de aportar compuestos naturales que acompañan al cuerpo en procesos de equilibrio. Contiene minerales como calcio, magnesio y pequeñas cantidades de proteínas vegetales que ayudan a sostener la estructura del hueso, como si fueran los nutrientes que enriquecen un suelo agotado y lo devuelven a la vida. En la cocina diaria, el trébol rojo se puede usar principalmente en forma de infusión, utilizando sus flores secas para preparar una bebida suave que puedes tomar en la mañana o en la tarde. También puede añadirse en pequeñas cantidades a ensaladas, aportando un toque diferente, fresco y ligeramente herbal que conecta con lo natural. Una forma práctica de integrarlo es preparar una infusión concentrada y usarla como base para bebidas frías o incluso para combinar con otras plantas, creando mezclas que potencien sus beneficios. Así, no solo consumes una planta, sino que comienzas a construir una rutina que nutre desde distintos frentes. Pero aquí es donde muchos cometen errores sin darse cuenta. Usarlo en exceso o consumirlo de forma constante sin pausas puede no ser lo más adecuado. Como todo en el huerto, el equilibrio es clave. Demasiado de algo, incluso natural, puede saturar en lugar de fortalecer. También es importante evitar preparaciones demasiado calientes que destruyan parte de sus compuestos más delicados, perdiendo así parte de su potencial. La paciencia en la preparación, como en el cultivo, marca la diferencia entre un resultado promedio y uno verdaderamente nutritivo. Y aquí es donde empieza a cambiar tu perspectiva, porque cuando entiendes cómo usar una planta correctamente, ya no la ves como un simple ingrediente, sino como una herramienta viva dentro de tu alimentación diaria. Ahora, lo interesante es que la siguiente planta no solo nutre, construye. Es de esas que aportan cuerpo, estructura, y que, si la integras bien, puede convertirse en una base constante en tu cocina. Número 2. Alfalfa. Si el trébol rojo abre la puerta, la alfalfa empieza a construir el camino. Esta planta, conocida en muchos huertos por su fuerza y capacidad de regenerar suelos, también tiene ese mismo efecto en el cuerpo, aportando una combinación de proteínas vegetales y minerales que trabajan como bloques para fortalecer la estructura ósea. La alfalfa es especialmente interesante porque no solo aporta calcio, sino que lo acompaña con magnesio, hierro y aminoácidos que ayudan a que el cuerpo realmente lo aproveche. Es como sembrar en tierra fértil, en lugar de suelo seco. No se trata solo de añadir, sino de asegurar que lo que añades se integre correctamente. En la cocina diaria, la forma más sencilla de usarla es a través de sus brotes, frescos
crujientes y llenos de vida. Puedes agregarlos a ensaladas, sándwiches o incluso como toque final en platos calientes, aportando no solo nutrientes, sino textura y frescura que elevan cualquier preparación. Otra forma práctica es incorporar en batidos verdes, combinándola con frutas suaves o verduras de hoja. De esta manera, se integra fácilmente en tu rutina sin necesidad de hacer cambios drásticos, algo clave cuando se busca mantener hábitos sostenibles en el tiempo. Sin embargo, aquí aparece un error común. Muchas personas consumen grandes cantidades pensando que más es mejor y olvidan que la alfalfa es potente. Un exceso puede generar molestias digestivas o desequilibrios si no se introduce de forma progresiva y consciente. También es importante evitar consumir brotes en mal estado o mal lavados, ya que pueden perder su frescura y convertirse en una fuente de problemas en lugar de beneficios. En el huerto y en la cocina, la calidad siempre está por encima de la cantidad. Un detalle interesante es que, según algunos estudios en nutrición vegetal, las plantas jóvenes, como los brotes, concentran nutrientes en niveles más altos que su versión madura, lo que explica por qué pequeñas cantidades pueden ser tan efectivas cuando se consumen regularmente. Y aquí viene algo que no todos esperan. La siguiente planta no es delicada ni suave. Al contrario, es intensa, incluso incómoda al principio, pero guarda una de las concentraciones minerales más interesantes para los huesos, y cuando aprendes a tratarla, se convierte en una de las más poderosas de este recorrido. Número 3. Ortiga verde. Hay plantas que no se acercan fácilmente, que incluso generan rechazo al primer contacto, y la ortiga verde es una de ellas. Su fama de picar ha hecho que muchos la eviten, sin saber que están dejando pasar una de las fuentes minerales más completas que puedes tener a tu alcance para fortalecer tus huesos. Cuando se observa desde el enfoque del huerto, la ortiga es señal de suelo rico, de tierra viva, cargada de nutrientes, y eso mismo se refleja en su composición. Aporta calcio, hierro, magnesio y una cantidad interesante de proteínas vegetales que ayudan a sostener la densidad ósea, como si estuvieras reforzando una estructura desde sus cimientos. Pero aquí está el secreto. La ortiga no se consume cruda. El calor transforma completamente su naturaleza, eliminando su efecto irritante y liberando sus nutrientes. Puedes prepararla en infusión, sopas o incluso salteada como una espinaca más, integrándose fácilmente en comidas cotidianas. Una forma práctica es añadirla a caldos o cremas, donde no solo aporta valor nutricional, sino también un sabor profundo, ligeramente herbal, que recuerda a la tierra húmeda y fértil. Así, cada cucharada se convierte en una forma de nutrir el cuerpo de manera consciente. El error más común es no procesarla correctamente. Consumirla sin cocción o manipularla sin cuidado puede generar molestias en la piel. También, dejarla hervir durante demasiado tiempo puede hacer que pierda parte de sus propiedades, reduciendo su potencial sin que lo notes. Otro punto importante es la frecuencia. Aunque es poderosa, no se trata de consumirla todos los días sin medida, sino de integrar como parte de una rotación de plantas, tal como se haría en un cultivo bien planificado para no agotar el suelo. Según algunas observaciones en nutrición tradicional europea, la ortiga ha sido utilizada durante siglos como tónico mineral, especialmente en épocas donde el cuerpo necesita recuperarse y fortalecerse, lo que respalda su valor más allá de la teoría. Y aquí es donde el camino se pone interesante, porque la siguiente planta es todo lo contrario, suave, popular, visible en todos lados, pero muchas veces mal utilizada. Y cuando descubres cómo prepararla correctamente, entendemos por qué se ha ganado un lugar en las cocinas de todo el mundo.
Número 4. Kale o col rizada. A diferencia de la ortiga, que se esconde y se defiende, el kale está a la vista de todos, presente en mercados, huertos y cocinas modernas. Pero eso no significa que se esté aprovechando bien. De hecho, muchas personas lo consumen sin entender realmente cómo extraer su verdadero potencial para los huesos. El kale es una hoja densa, firme, cargada de minerales como calcio y magnesio, pero lo más interesante es cómo estos vienen acompañados de compuestos que ayudan a su absorción. Es como un cultivo bien equilibrado, donde cada elemento cumple una función, permitiendo que el cuerpo no solo reciba, sino que utilice lo que necesita. En la cocina diaria puedes usarlo en ensaladas, pero aquí está el detalle que marca la diferencia. Masajear las hojas con un poco de aceite o limón antes de consumirlas. Este simple gesto rompe su fibra, mejora su textura y facilita que tu cuerpo acceda a sus nutrientes de forma más eficiente. También puedes incorporarlo en salteados rápidos o añadirlo a batidos verdes, donde se integra sin dominar el sabor. De esta manera, se convierte en un ingrediente versátil, fácil de incluir sin alterar demasiado tus hábitos actuales. El error más común es cocinarlo en exceso. Cuando se somete a altas temperaturas por mucho tiempo, pierde parte de sus propiedades y se vuelve más difícil de digerir. Otro fallo frecuente es consumirlo crudo en grandes cantidades sin preparación, lo que puede generar incomodidad digestiva en algunas personas. Aquí, como en todo cultivo, el equilibrio vuelve a ser clave. No se trata de eliminarlo o exagerar su consumo, sino de aprender a tratarlo como merece, entendiendo que pequeños ajustes pueden generar grandes cambios en el resultado final. Un dato interesante es que, según análisis nutricionales comparativos, las hojas verdes oscuras, como el kale, suelen presentar una alta densidad de micronutrientes por porción, lo que explica por qué se han convertido en protagonistas dentro de la alimentación consciente. Y justo cuando crees que lo más potente ya está en hojas grandes y visibles, aparece algo mucho más pequeño, casi decorativo, que solemos usar sin pensar, pero que puede aportar más de lo que imaginas cuando se integra correctamente en tu día a día. Número 5. Perejil. Hay ingredientes que viven en la cocina como simples acompañantes, casi invisibles, usados para decorar o dar un toque final. Y el perejil es uno de ellos. Pero cuando lo miras con ojos de huerto, entiendes que no es un adorno, sino una planta concentrada en minerales que puede aportar mucho más de lo que imaginas. El perejil es sorprendentemente rico en calcio, hierro y otros micronutrientes que ayudan a sostener la estructura ósea. No actúa de forma aislada, sino como un complemento que potencia lo que ya consumes, como esas pequeñas enmiendas del suelo que marcan la diferencia en un cultivo sano. En la cocina diaria, su uso puede ir mucho más allá de espolvorear al final. Puedes integrarlo fresco en ensaladas, licuarlo en batidos verdes o incluso preparar salsas como el chimichurri, donde se convierte en protagonista y no en simple acompañante. Otra forma práctica es picar finamente y añadirlo a sopas, arroces o verduras salteadas justo al final de la cocción, conservando así sus propiedades y su frescura. Así, cada plato se convierte en una oportunidad para nutrir el cuerpo sin complicaciones. El error más común es usarlo seco y en pequeñas cantidades, perdiendo gran parte de su valor. También, cocinarlo durante demasiado tiempo reduce significativamente sus nutrientes, dejándolo como un ingrediente más sin el impacto que podría tener si se usara correctamente. Otro punto importante es la constancia. No se trata de consumir grandes cantidades un solo día, sino de integrarlo de forma frecuente, como parte de una rutina sencilla que con el tiempo suma beneficios reales. Algunos análisis nutricionales han mostrado que las hierbas frescas
pueden concentrar más nutrientes por gramo que muchos vegetales, lo que refuerza la idea de que lo pequeño, cuando se usa bien, puede ser profundamente poderoso. Y ahora viene algo que pocas personas consideran. La siguiente planta no destaca por su sabor ni por su apariencia en el plato, pero contiene un mineral clave que actúa como soporte estructural para los huesos, algo así como el refuerzo interno que no se ve, pero lo sostiene todo. Número 6. Extracto de bambú. Hay elementos en el huerto que no se ven a simple vista, pero que sostienen toda la estructura. Y el silicio es uno de ellos. El bambú, especialmente en forma de extracto, es una de las fuentes más interesantes de este mineral, que juega un papel clave en la formación y resistencia de los huesos. A diferencia de otros nutrientes más conocidos, el silicio no suele ser protagonista, pero actúa como ese soporte invisible que ayuda a que el calcio y otros minerales se integren mejor en la estructura ósea. Es como las fibras que mantienen firme una planta, dándole flexibilidad y resistencia al mismo tiempo. El extracto de bambú se utiliza generalmente en pequeñas cantidades, ya sea en polvo o en suplementos naturales, y puede incorporarse en bebidas, batidos o incluso mezclado con jugos. No se trata de grandes dosis, sino de una presencia constante que acompaña el proceso de fortalecimiento. Una forma práctica de integrarlo es añadir una pequeña porción a un batido matutino, junto con frutas y hojas verdes, creando una combinación que no solo nutre, sino que prepara al cuerpo para aprovechar mejor los minerales durante el día. El error más común es pensar que por ser un extracto se puede usar sin medida. El exceso no necesariamente aporta más beneficios y en algunos casos puede generar desequilibrios si no se respeta la cantidad recomendada. Aquí, la precisión es tan importante como en el cuidado de un cultivo delicado. También es importante elegir fuentes de calidad, ya que no todos los extractos conservan la misma pureza. Un producto mal procesado pierde gran parte de su valor, convirtiéndose en algo que no cumple la función que esperas. Aunque no siempre se menciona, algunos estudios relacionados con la nutrición han explorado el papel del silicio en la salud ósea, sugiriendo que puede contribuir a la formación del tejido óseo cuando se combina con otros nutrientes adecuados. Y justo cuando crees que todo viene de la tierra, aparece una fuente completamente distinta, profunda, mineralizada por el océano, que puede aportar una riqueza difícil de encontrar en otros alimentos. Número 7. Algas marinas, wakame. Cuando miramos hacia el huerto, pensamos en la tierra, pero olvidamos que el océano también cultiva vida, y de una forma profundamente mineral. El wakame, una alga marina muy utilizada en la cocina, es una de esas fuentes que concentran nutrientes que difícilmente se encuentran juntos en otros alimentos. El wakame aporta calcio, magnesio, yodo y otros minerales que trabajan en conjunto, creando una base sólida para el fortalecimiento de los huesos. Es como si tomaras un pedazo de suelo marino, rico y antiguo, y lo integrará directamente en tu alimentación diaria. En la cocina, su uso es más sencillo de lo que parece. Basta con hidratar pequeñas cantidades en agua durante unos minutos y luego añadirla a sopas, ensaladas o incluso arroces. Su textura suave y su sabor ligero permiten que se integre sin dominar el plato. Una forma práctica es incorporar en caldos calientes o combinarla con verduras al vapor, creando preparaciones simples pero cargadas de valor nutricional. Así, poco a poco, vas incluyendo minerales esenciales sin necesidad de cambios bruscos en tu dieta. El error más común es el exceso. Al ser tan concentrada, usar grandes cantidades puede generar un consumo elevado de yodo, lo cual no es recomendable. Aquí, menos es más, y la moderación
es la clave para aprovechar sus beneficios sin desequilibrar el organismo. También es importante no consumirla directamente sin hidratación adecuada, ya que su forma seca no es ideal para la digestión. Prepararla correctamente es tan importante como elegir un buen terreno antes de sembrar. Algunas investigaciones en nutrición han destacado el valor de las algas marinas como fuente natural de minerales altamente biodisponibles, lo que explica por qué han sido parte de dietas tradicionales en culturas con buena salud ósea. Y ahora, volvemos a algo más cercano, más cotidiano. Es una planta que todos conocen, que muchos consumen, pero que casi siempre se prepara de la forma menos adecuada, perdiendo gran parte de su potencial sin siquiera notarlo. Número 8. Brócoli. El brócoli es de esos alimentos que todos reconocen, que aparece en la mesa con frecuencia, pero que pocas veces se aprovecha realmente bien. Es común verlo sobrecogido, sin vida, cuando en realidad es una de las plantas más completas para acompañar el fortalecimiento de los huesos. Más allá de su contenido en calcio, el brócoli destaca por aportar vitamina K, compuestos naturales y minerales que ayudan a que ese calcio se fije correctamente. Es como preparar el terreno antes de sembrar, asegurando que lo que llega tenga donde sostenerse y no se pierda en el proceso. En la cocina diaria, la mejor forma de usarlo es con cocciones suaves, al vapor durante pocos minutos o salteado rápidamente. Así, conserva su color, su textura y, lo más importante, su valor nutricional. Un brócoli bien preparado sigue teniendo vida, sigue aportando. También puedes integrarlo en cremas, ensaladas tibias o incluso triturado en mezclas con otras verduras, creando platos sencillos pero muy nutritivos. De esta manera, se adapta fácilmente a tu rutina sin necesidad de complicaciones. El error más frecuente es servirlo durante demasiado tiempo. Cuando esto ocurre, no solo pierde su textura, sino también gran parte de sus nutrientes. Se vuelve blando, apagado y deja de cumplir su función como alimento rico y funcional. Otro fallo común es desechar el tallo, cuando en realidad también contiene nutrientes valiosos. Aprovechar toda la planta es parte de una alimentación consciente. Igual que en el huerto, se valora cada parte del cultivo. Algunos análisis nutricionales han demostrado que las crucíferas, como el brócoli, contienen compuestos que apoyan distintos procesos del cuerpo, incluyendo aquellos relacionados con la salud ósea, lo que refuerza su papel más allá de lo básico. Y justo cuando piensas en alimentos sólidos, aparece una bebida que muchos consumen a diario, pero que, usada de forma correcta, puede convertirse en un apoyo silencioso y constante para tus huesos. Número 9. Té verde. Hay hábitos que parecen simples, casi automáticos, como tomar una taza de té, sin imaginar que en ese gesto cotidiano puede esconderse una herramienta poderosa para tu salud. El té verde, cuando se entiende y se usa bien, se convierte en un aliado silencioso en el cuidado de los huesos. Más allá de ser una bebida ligera, el té verde aporta compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células y a mantener el equilibrio interno del cuerpo. Es como cuidar el entorno del cultivo, evitando que factores externos debiliten lo que estás construyendo desde dentro. En la rutina diaria, puedes integrarlo fácilmente en la mañana o en la tarde, preparado con agua caliente, pero no hirviendo, respetando sus tiempos para conservar sus propiedades. Así, cada taza se convierte en un pequeño hábito que suma sin exigir grandes cambios. También puedes usarlo como base para bebidas frías o combinarlo con otras plantas, creando mezclas que aporten variedad y mantengan el interés. Esto facilita la constancia, algo fundamental cuando se busca un impacto real a largo plazo. El error más común es prepararlo con agua demasiado caliente.
esto puede alterar su sabor y reducir parte de sus compuestos. Otro fallo es consumirlo en exceso, pensando que más cantidad traerá mejores resultados, cuando en realidad puede generar incomodidades si no se modera. Además, muchas personas lo endulzan en exceso, perdiendo su esencia y añadiendo elementos que no aportan al objetivo de una alimentación consciente. A veces, lo más simple es también lo más efectivo. Algunos estudios han explorado cómo los compuestos del té verde pueden contribuir al mantenimiento de la salud ósea, especialmente cuando se integra dentro de un estilo de vida equilibrado, lo que refuerza su valor más allá de ser solo una bebida. Y ahora, pasamos de lo suave a lo aromático, porque la siguiente planta no solo nutre, también transforma el sabor de tus comidas, y sin que lo notes, puede estar aportando más de lo que imaginas en cada preparación. Número 10. Romero. El romero es de esas plantas que llenan el espacio con su aroma, que transforman un plato con solo unas hojas. Pero detrás de ese perfume hay mucho más que sabor. Es una planta que, usada con intención, puede aportar compuestos y minerales que acompañan el cuidado de los huesos de forma constante y silenciosa. En el huerto, el romero crece fuerte, resistente, adaptándose a condiciones difíciles, y esa misma energía se refleja en su composición. Contiene antioxidantes y pequeñas cantidades de minerales que ayudan a proteger y mantener el equilibrio del cuerpo, como un cultivo que se mantiene firme ante el paso del tiempo. En la cocina diaria, puedes usarlo en infusiones, aceites aromatizados o como condimento en carnes, verduras y guisos. Su sabor es intenso, por lo que pequeñas cantidades son suficientes para transformar un plato y al mismo tiempo sumar valor nutricional. Una forma práctica es añadirlo fresco al final de la cocción o infusionar en agua caliente para crear una bebida herbal que puedes integrar en tu rutina. Así, no solo estás cocinando, estás incorporando una planta funcional en tu día a día. El error más común es usarlo en exceso. Su intensidad puede saturar tanto el sabor como el organismo si no se dosifica correctamente. También, cocinarlo durante demasiado tiempo puede hacer que pierda parte de sus propiedades, dejando solo el aroma sin su verdadero aporte. Otro punto importante es la calidad. Un romero seco y viejo pierde gran parte de su potencia, mientras que uno fresco o bien conservado mantiene sus características activas, marcando una gran diferencia en el resultado final. Algunas investigaciones han destacado el papel de las hierbas aromáticas en la protección celular, lo que indirectamente contribuye a mantener tejidos más fuertes, incluyendo los óseos, especialmente cuando forman parte de una alimentación equilibrada. Y ahora nos acercamos al final, pero lo que viene no es una sola planta, sino una combinación poderosa que actúa como refuerzo estructural, como esos elementos que terminan de consolidar todo lo que has construido hasta ahora. Número 11. Cola de caballo. Si hay una planta que habla directamente de estructura, de firmeza y de resistencia, es la cola de caballo. Su riqueza en silicio la convierte en una aliada clave cuando se trata de fortalecer huesos, actuando como ese refuerzo interno que no se ve, pero sostiene todo desde dentro. En el huerto, esta planta crece con una forma única, casi arquitectónica, y eso no es casualidad. Su composición refleja esa misma capacidad de sostener, aportando minerales que ayudan a mantener la integridad de los tejidos, como si estuvieras consolidando una base para que todo lo demás funcione mejor. La forma más común de usarla es en infusión, dejando reposar sus tallos en agua caliente durante unos minutos para extraer sus compuestos. Esta bebida puede integrarse en la rutina diaria como un apoyo constante, suave pero efectivo con el tiempo. También puede combinarse con otras plantas
creando mezclas que potencien su efecto y hagan más agradable su consumo. Así, se convierte en parte de un sistema, no en un elemento aislado, algo clave cuando se busca equilibrio en la alimentación. El error más frecuente es consumirla durante periodos muy largos sin pausas. Aunque es beneficiosa, su uso debe ser cíclico, permitiendo que el cuerpo procese y asimile sus aportes sin saturarse. Aquí, la paciencia vuelve a ser una herramienta fundamental. Otro fallo común es no respetar su preparación adecuada, dejándola poco tiempo o, por el contrario, sobrecocinándose, lo que puede afectar la calidad de sus compuestos. Prepararla bien es tan importante como elegir. Algunos estudios han explorado el papel del silicio en la salud ósea, destacando su importancia en la formación del tejido conectivo y su posible contribución al fortalecimiento de los huesos cuando se integra dentro de una dieta equilibrada. Y ahora sí, llegamos a la última planta de este recorrido, una que no solo aporta minerales, sino también proteínas, cerrando el ciclo como lo haría un cultivo completo, listo para sostener y nutrir desde todos los ángulos. Número 12. Amaranto. Llegamos al final de este recorrido, y como todo buen cultivo que madura, cerramos con una planta que no solo nutre, sino que completa el ciclo. El amaranto es una de esas semillas que, aunque pequeñas, contienen una combinación poderosa de proteínas y minerales que aportan soporte real a la estructura ósea. A diferencia de muchas plantas, el amaranto destaca por su contenido proteico, algo fundamental cuando hablamos de huesos, porque no solo se trata de minerales, sino también de la matriz que los sostiene. Es como construir no solo con ladrillos, sino también con el material que los une y les da forma. En la cocina diaria, puedes usarlo cocido como si fuera un grano, integrarlo en desayunos, ensaladas o incluso como base de preparaciones más completas. También puede encontrarse en forma de harina o tostado, facilitando su incorporación sin complicaciones. Una forma práctica es cocinarlo con agua hasta que adquiera una textura suave, similar a la quinoa, y combinarlo con verduras o semillas. Así, se convierte en un plato nutritivo, accesible y adaptable a diferentes momentos del día. El error más común es no lavarlo o prepararlo correctamente, lo que puede afectar su sabor y digestión. También, consumirlo en exceso, sin variar la dieta, limita el beneficio de la diversidad, algo esencial tanto en el huerto como en la alimentación. Otro punto importante es entender que no reemplaza a otros alimentos, sino que complementa. Su verdadero valor aparece cuando forma parte de una alimentación variada, donde cada planta aporta algo distinto al conjunto. Algunos estudios nutricionales han resaltado el amaranto como una fuente vegetal interesante de proteínas y minerales, lo que refuerza su papel como alimento funcional dentro de una dieta enfocada en el bienestar integral. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque no se trata de una sola planta milagrosa, sino de un sistema vivo, de decisiones diarias que, como un huerto bien cuidado, terminan dando frutos con el tiempo. Ahora, lo importante no es lo que acabas de aprender, sino lo que decides hacer con ello a partir de hoy. Ahora entiendes que tus huesos no se fortalecen con un solo nutriente, sino con un conjunto de decisiones que, como en un huerto bien cuidado, trabajan en equilibrio y constancia a lo largo del tiempo. Cada planta que descubriste hoy tiene su función, su carácter y su forma de nutrir, pero el verdadero cambio ocurre cuando empiezas a integrarlas poco a poco en tu día a día, sin presión, sin extremos, permitiendo que el proceso sea natural y sostenible. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo posible, porque al final no se trata de transformar tu vida en un solo día, sino de sembrar hábitos que crezcan contigo, que se adapten a tu ritmo y que, con el tiempo,
fortalezcan tu cuerpo desde dentro. Quiero dejarte algo muy claro antes de que te vayas. Esta información puede orientarte, acompañarte y abrirte nuevas posibilidades, pero no reemplaza la opinión ni el seguimiento de un profesional de la salud. Si estás atravesando alguna condición específica o tienes dudas, lo más responsable siempre será buscar guía especializada. Si este contenido te aportó valor, te hizo reflexionar o te motivó a cuidar mejor tu alimentación, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. A veces, un pequeño gesto puede generar un gran cambio en otra persona. Y ahora me gustaría leerte. ¿Cuál de estas plantas ya forma parte de tu vida y cuál te animas a empezar a usar desde hoy? Porque recuerda esto, tu salud se cultiva todos los días, en cada decisión que tomas, en cada alimento que eliges. Y nunca olvides que cultivar en casa es comer fresco y sano.